En principio, buenos días. Y bueno, vamos a ver si culminamos prácticamente el último tema complejo que va para el examen, ¿no? El último ya tópico, ¿no? Se trata, en este caso, en el caso de hoy, vamos a tratar de, lo que se llama la solución a la ecuación de Poisson. Esta que tenemos acá. Hace varias clases atrás vimos que cuando calculábamos la ecuación, cuando definíamos la ecuación diferencial para el potencial, siempre asumíamos para la mayoría de los problemas que estábamos haciendo que las densidades de cargas eran nulas, ¿verdad? En el espacio donde las queríamos resolver. Y de allí aparecían una serie de soluciones que habíamos visto que las podíamos ver en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Hicimos bastantes ejemplos de eso en clase. Pero todos esos ejemplos eran básicamente asumiendo que la densidad de cargas volumétrica dentro de ese volumen era nula, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estábamos en el caso de la ecuación de Laplace. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación que está acá, que es lo que es la ecuación diferencial que se llama ecuación de Poisson, que es precisamente asumiendo que esas densidades de cargas volumétricas existen en están definidos en ese volumen y son distintas de cero en ese volumen que queramos trabajar. Entonces lo que alimenta el campo y el potencial son esas densidades de carga. Entonces para eso para comenzar a resolver esa ecuación diferencial, hay que tomar en cuenta este sistema que está acá. Es conveniente uno representar ese sistema que está acá. Imagínense una carga Q. Una carga Q que en principio no está centrada en el origen, que la tenemos ubicada en una parte del espacio en una coordenada RQ. O sea que esto es una coordenada XQ más YQ más ZQ si estamos en cartesiana. ¿Qué sucede? Si esa carga puntual está colocada, para el caso particular en que esté colocada en el origen, que estaríamos aquí, ya sabemos que la solución para el campo es esta que está acá. La solución para el campo es esta que está acá. Sin embargo, si nosotros la sacamos del origen, entonces ¿qué sucede? Ese campo hay que trasladar la carga, la ubicación de la carga que antes estaba en el origen, ahora hay que ubicarla en esa coordenada RQ. Ubicarla en esa coordenada RQ. Entonces, este valor de R cuadrado, que originalmente era la distancia del origen al observador, o sea que era la distancia R, ahora se convierte en la distancia que hay de la carga al observador. Entonces, por eso, este valor de R cuadrado que antes estaba acá, ahora se convierte en esto que está acá. Entonces, es la resta del vector R menos el vector RQ. La resta del vector R menos el vector RQ. Y este vector 1R que antes estaba en el origen, exactamente, que también salía del origen, ahora sale de la carga. Ahora tiene que salir de la carga. O sea, la dirección del campo ahora va a ser otra. En vez de ser radial centrada en el origen, va a ser radial pero centrada en la carga RQ. Entonces, por eso, este vector 1R hay que redefinirlo. Entonces, este vector 1R ahora, él sigue siendo unitario, pero tiene otra dirección. Y la dirección va a estar dada por este vector que está acá. O sea, va a ser la resta de ponerlo por acá. Entonces, ese vector 1R va a ser la resta de este vector menos este vector RQ que tenemos aquí. Entonces, eso va a ser
Esa va a ser la dirección de este vector 1R nuevo que está acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tomar el valor unitario de él. Si pues este vector que está acá generalmente no es unitario. Entonces, hay que hacerlo unitario y eso es lo que va aquí, en este valor que está acá. Entonces, esto es, en resumen, el campo eléctrico definido para una carga que no esté centrada en el origen, en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ninguna. Entonces, ¿por qué definir esto? Bueno, resulta que exactamente, que ese vector campo eléctrico, o sea que cuando estamos en presencia de una densidad de cargas volumétricas, el vector campo eléctrico que produce esa densidad de cargas volumétricas puede ser la sumatoria de la contribución de cada uno de los diferenciales de carga que consigamos en ese volumen. Entonces, por eso hay que definir que si estamos en presencia de una densidad de cargas, por ejemplo, una densidad de cargas distribuida en el espacio, cada diferencial de cargas contribuye al campo. Entonces, si tenemos un diferencial de cargas en el espacio, entonces vamos a tener un diferencial de campo producido por ese diferencial de carga. Entonces, la ecuación del campo, la definición de ese diferencial de campo es esta que está acá, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la pizarra, Entonces, entonces esta distancia de la R de posición o R del observador menos la RQ es la que acabamos de ver anteriormente. Entonces la RQ, entonces lo importante es ver que esta es la ubicación del diferencial de carga en el espacio y este es un vector fijo que es el vector del observador, es donde estemos observando el campo. Eso es importante que lo sepamos de una vez. Fíjense que si queremos, a partir de ese diferencial de campo, queremos conseguir el diferencial de potencial para definitivamente encontrar el potencial en todo el espacio, entonces aplicamos la definición, calculamos la integral desde el infinito hasta la R de posición que queramos calcular y de una vez tenemos el diferencial de potencial definido en función de la densidad de carga que estemos calculando, que estemos tratando en ese caso. Entonces, en base a eso, entonces el potencial uno lo puede integrar en todo el espacio, o sea, ese diferencial de potencial, uno puede integrar la densidad de cargas en todo el espacio que estamos calculando y poder conseguir entonces la función potencial asociada a cada una de las contribuciones de los diferentes diferenciales de carga que estén ubicados en el espacio. Entonces, finalmente, ese potencial es este que está aquí. Es este que está acá. ¿Qué pasa? Ese diferencial, ¿qué sucede? Que ese diferencial de carga puede ser parte de una distribución volumétrica de manera general, puede ser parte de una distribución superficial, de una distribución lineal o de simplemente cargas puntuales. Entonces, la integral para cada uno de esos casos es cada una de estas integrales que tenemos aquí. Lo que es la solución
para la ecuación de Poisson como tal es realmente este término solamente que está acá. Si tenemos una densidad de cargas volumétrica, la integramos en el volumen de acuerdo a esta integral que está acá y nos debe dar el potencial en todo el espacio. Si además de esa densidad de cargas volumétrica tenemos estas otras posibles distribuciones de cargas, entonces hay que sumárselas para encontrar el potencial en el espacio. Pero generalmente no lo vamos a hacer. Generalmente uno trabaja nada más con la volumétrica. Tal vez hagamos algún problema con la superficial. Y ahorita vamos a hacer uno con la lineal para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. Recuerden, este primer término que está acá, multiplicado por 1 entre 4pi épsilon, es la solución a la ecuación de Poisson, la solución particular a la ecuación de Poisson que acabamos de colocar en la pizarra. Si uno la calcula el laplaciano a esa integral que está allí, entonces cumple con esta definición que está acá. Que va a ser, ese laplaciano del potencial va a ser el diferencial de carga, la distribución de carga, el negativo de la distribución de carga volumétrica entre épsilon. Generalmente vamos a utilizar las volumétricas, pero puede haber problemas en los cuales utilicemos todas las demás distribuciones. Ahorita vamos a hacer un ejemplo utilizando una lineal. ¿Ves? Ahí RP es el R de observador. Exactamente, el RP es el R de observador, o sea, el R de posición. Pero es importante que ustedes sepan que es R de observador. R de observador. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué es lo importante aquí? Fíjense, si uno calcula esta integral que está acá, vamos a suponer que nada más tengamos distribuciones volumétricas en el espacio. Esta integral que está acá, fíjense de qué está compuesta. Aquí está ¿qué es lo que varía cuando uno calcula la integral? Si uno está observando en un punto, la distribución de cargas está de este lado. Vamos a poner que exactamente la distribución de cargas esté de este lado y el observador esté en este otro lado. Entonces, cada uno de los diferenciales de carga va a contribuir al potencial, pero el potencial que uno está observando en ese punto. Y entonces, cuando uno calcula la integral, ¿uno sobre qué la calcula? Se la calcula sobre la fuente que la está generando. Entonces, uno realmente lo que hace variar es el vector posición de la fuente, el RQ. Entonces, cada una de las contribuciones que hace RQ, que hacen las diferenciales de carga Q, son las contribuciones hacia el potencial. Pero el observador, donde uno mide el potencial, siempre está fijo. Siempre está fijo. Eso es importante que lo sepamos. Este vector R siempre está fijo. Y lo que varía en realidad cuando uno calcula la integral sobre cada uno de los puntos del espacio es esta RQ. Y por supuesto, está ponderado por el valor de la densidad de cargas en cada uno de esos puntos del espacio. Eso es importantísimo porque en el examen se confunden muchísimo con ese detalle. ¿Ven? Este diferencial de carga, el diferencial de carga en realidad es la densidad de carga por el diferencial de volumen. Si estamos integrando sobre ese diferencial de carga, tanto esta densidad de carga como el diferencial de volumen dependen de RQ. Eso es lo que varía en función del espacio. ¿Me iba a hacer alguna pregunta? No, sino que, claro, el potencial dice que depende de R, no de RQ. Entonces, bueno, finalmente. Claro, esa es otra manera de verlo. Si integramos todo en función de RQ, ¿en qué función queda el potencial? Queda en función de R. Queda en función del valor en dónde lo estés midiendo. En qué punto del espacio lo estés midiendo, en qué posición del espacio. La integral sobre RQ es la que uno calcula.
Es lo que varía dentro de la integral. Pero una vez que uno calcula la integral, entonces lo que queda como resultado es el potencial en función del vector posición, del vector en donde se esté midiendo el potencial. Sí, es uno solo. Ahorita lo... Sí, ahí hay un problema. Un problema en la lámina. Ok, entonces, bueno, si ese es el potencial, nosotros podemos calcular el negativo del gradiente de ese potencial y calcular el campo. O simplemente aplicar el mismo razonamiento con este diferencial de campo, dado el diferencial de cargas, y obtener estas integrales que están aquí para el campo eléctrico. Ese es el campo eléctrico producido por los 4 tipos de distribuciones de carga que ya conocemos de antemano, pues de la primera parte de la materia. Entonces el razonamiento es el mismo. Uno integra en función de RQ y la integral, el campo como tal, queda en función de R, del vector desde del punto en donde se esté midiendo el espacio, en el espacio. Entonces, bueno, vamos a poner este ejemplo que está aquí. Vamos a suponer que tengamos una densidad de carga cargas lineal filamentosa colocada en este eje, en el eje Z. Entonces va desde menos L hasta L y la densidad de carga filamentosa está ubicada allí, es constante en ese segmento. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dado que estamos en presencia de una distribución filamentosa, entonces debemos aplicar esta integral que está aquí, esta integral que está acá. Entonces, para que ustedes vean de dónde sale. El potencial en ese caso en ese caso, si nada más existe esa distribución de carga, entonces es esta que está aquí, la distribución de carga filamentosa. Entonces nada más existe esa, entonces el potencial tiene esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, hay que darse cuenta que R, la R del observador, es el valor en donde queremos medir el campo, que sería este caso que está aquí. Por supuesto que RQ, ¿quién sería? En principio sería algo así. Es RQ. Ajá. Y claro, aquí va, esto por supuesto es 4pi epsilon, aquí.
Entonces, Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo importante? Bueno, la parte del diferencial, fíjense que está colocada aquí arriba. ¿Quién es lambda RQ por DLQ? Fíjense que la distribución de cargas es constante en el segmento, desde menos L hasta L. Entonces, eso es lambda sub 0, simplemente este lambda, y el diferencial de longitud sobre esa fuente, ¿quién sería? Es el diferencial de Z, pero en ZQ. Y entonces a partir de allí, uno, sabiendo estas definiciones, teniendo bien definido esto, entonces uno calcula el potencial. Pero en función de la variable Q. Aquí en la lámina aparece, en vez de ZQ, aparece Z'. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan que está bien diferenciado el valor del observador con el valor de la fuente, las coordenadas del observador con las coordenadas de la fuente. En este caso, ZQ es Z' para este problema. Pues se cambió la variable de integración, pero lo importante es que conceptualmente ustedes estén claros de eso. La fuente, uno integra en la fuente, por eso es que los límites van desde menos L hasta L. Aquí se supone que hay un error, porque esto aparece lambda sub 0 dos veces aquí, esto es 1 entre 4 pi epsilon. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Tienen caras así de ver raro un poco esto? ¿Qué es lo que les parece extraño? Fíjense, simplemente uno coloca, vamos a pintarlo de esta manera. Para terminar de hacerle el ejercicio aquí en la anotación que tenemos aquí en la pizarra. Ajá. ¿Cómo es la cosa? Claro, precisamente. ¿Qué pasa? Ok, vamos otra vez. ¿Qué pasa aquí con la fuente? Que X, la fuente ¿dónde está ubicada? En 0, 0 y un valor de Z, desde menos L hasta L. O sea que estos valores al final se anulan. Eso es lo que sucede. Entonces, RQ se convierte nada más en ZQ por 1Z. Esa es la posición de un diferencial de fuente en el espacio. ¿Se ve, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queda al final? Bueno, es lambda sub 0 por el diferencial de ZQ entre queda algo así. Ok, muchachos, ¿se entiende? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que no ven? Es que no entiendo bien cuál es la fuente como tal. Esa es una carga Q, ¿no? Exactamente, es una carga Q, con eso comenzamos el problema. ¿Dónde está mi fuente filamentosa? La fuente filamentosa está aquí, acá. La fuente filamentosa, cada uno de los diferenciales
de carga están acá. Entonces uno integra esto. Integra uno la fuente. La fuente es ese filamento que va desde menos L a L. Fíjense que hemos resuelto hasta ahora casos muy sencillos, que eran estructuras infinitas. Ahora con las estructuras finitas y estructuras reales hay que trabajar un poquito más. Hay que resolver estas integrales que están aquí. Exactamente, la fuente solamente está ubicada en el eje Z y por eso queda Z menos Z'. ¿Ven? Dime. Claro, por supuesto. Exactamente, habría que hacerlo por tabla. Estas integrales son complicadas de por sí. Por eso es que en los exámenes, uno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que simplemente planteen la integral. Eso es lo que se ha hecho normalmente. Y aún así hay muchísima gente que se equivoca. Muchísima gente. Lo que se va a evaluar es que ustedes sepan plantear la integral. Porque al fin y al cabo, si algún día les toca resolver eso, lo va a hacer es la computadora, generalmente. Pero si no saben plantearla, entonces no van a estar bien, pues. ¿Ven? Fíjense que esto al final ¿en qué termina? Termina en que si uno tiene una distribución de cargas que ya no es lineal, sino que puede ser una dependencia de otras variables, esto al final queda puede ser una función trigonométrica dividida entre una raíz cuadrada. Entonces imagínense, para integrar eso es sumamente problemático. Entonces por eso se prefiere que lo haga la misma computadora. ¿Ve? Pero en el examen, nada más que planteen que lleguen hasta aquí. Eso es lo que generalmente se pide, bien sea una integral de línea, una integral doble o una integral triple. Vamos a ver si entendieron, muchachos. Vamos a suponer, bueno, en este caso, vamos a terminar de realizar este ejercicio. Esta integral al final es de los pocos casos que al final hay una solución analítica. Entonces, esa integral de menos L a L da este valor que está acá. Sería este logaritmo neperiano de que es el argumento de estas raíces cuadradas que están aquí, ¿no? Esto siempre y cuando la densidad de carga sea homogénea. Pero puede ser que esa densidad de cargas, en vez de ser homogénea, vamos a suponer que sea de este tipo. Vamos a ponerle una lambda sub 2. Vamos a poner que lambda sea vamos a hacer que sea de este tipo. Vamos a suponer que ahora la distribución de cargas, la distribución filamentosa, en vez de ser constante en el espacio, vamos a suponer que tenga esta forma que está aquí. ¿Cómo entonces cambiaría esta integral? Vamos a poner un potencial 2 en función de x, y y z. Poner así lambda sub 2, exactamente, lambda sub 0. Entonces,
si tuviésemos esa distribución de carga, ¿cómo sería la integral del potencial? Ajá. Y afuera sacas la integral por abajo del L cuadrado. Ajá, ok. Por acá me dicen que lo mismo, ¿verdad? El mismo cociente. Ajá. El numerador tal vez sería diferente, ¿verdad? El denominador se mantiene igual. Ajá. ¿Y qué iría arriba? Ajá. Exactamente. Pero aquí es donde viene el detalle, donde hay que estar muy pendiente. Vamos a poner, aquí va dZQ. Si esta es la distribución de cargas, ¿qué iría aquí? ¿Cómo lo pondríamos? De Z menos de ZQ. Ajá. Z menos ZQ. No. Aquí recuerden que esto es esencialmente, este término que está acá, muchachos, este numerador, es esencialmente el diferencial de carga. Es lo que estamos viendo desde hace rato. Hay que evaluarlo. ¿Evaluarlo en dónde? Es este término que está acá. Este término que está aquí siempre es el diferencial de carga. En otras palabras, la fuente. En otras palabras, tenemos que colocarle las coordenadas de la fuente. Entonces, este término que está acá va a seguir en la densidad de cargas, ok, va a depender de Z. Entonces, tenemos que colocarlo en coordenadas de la fuente. Y aquí, por supuesto, por lambda sub 0. Ok, muchachos, preguntas, dudas acerca de esto. Estos son puntos sencillos, pero que mucha gente no los logra entender completamente. Cuando hacen la cuenta en el examen, tienden a equivocarse bastante. Pero si están claros en lo que estamos explicando aquí, no van a tener problemas. No van a tener problemas. Una pregunta. Ajá. Resolver el ejercicio en coordenadas también. Exactamente. Es importantísimo. Resolver, estamos en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pero puede ser que la fuente esté en cilíndrica o esférica. Vamos a ver. Ajá. El punto B de esta, o sea, no lo entendí, no lo vi. O sea, dice el diferencial de carga por un diferencial en el origen y la otra punto B es cuando. ¿Qué cosa? Esto. No, arriba. Ahí. Esto, aquí. Sí, voy a bajar la lámina afuera. A la B. ¿Qué cosa? O sea, ese. Este vector. No, todo. O sea, todo el punto B. El punto B, este es el diferencial de campo dado un diferencial de carga. Eso es. Ah, ya. Eso es más nada.
Ok, muchachos, vamos a suponer que tengamos esa distribución de cargas que está allí. Este otro problema. ¿Cómo hacemos para calcular la función potencial a partir de esa distribución de cargas? A petición del público, pues. Ajá. Una integral doble. Ok, vamos a ponerla aquí. Una integral triple. Ponerla más chiquita porque se puede quedar pequeña la pizarra. Entonces, aquí por supuesto. Ajá, ¿qué iría arriba? ZQ, ¿verdad? ZQ sobre H. Exactamente. Coseno de phi Q por Rho sub 0. Ajá, ¿y qué iría aquí? De ZQ, de Rho Q y de phi Q. Pero el potencial no depende de todo. Espera, ya, esto es. Exacto. Ok, entonces esto lo que iría aquí arriba. Ajá, y abajo. Ajá, eso aquí, aquí se equivocan muchísimo, muchachos. No, no, igualito, lo que va aquí abajo, recuerden, muchachos. Exactamente. Esta misma, a ver, esta misma resta, lo que va abajo es la misma resta de R menos RQ, pero en otros sistemas coordenados. Eso es lo que va abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, RQ, fíjense que aquí arriba estamos trabajando en coordenadas cilíndricas, pero en cilíndricas de la fuente. Aquí abajo también deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? De acuerdo a lo que estamos viendo en la pizarra, RQ es igual a XQ por 1X más YQ por 1Y más ZQ por 1Z. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden ustedes también que R es X por 1X más Y por 1Y más Z por 1Z. Fíjense que si dejamos eso en cartesianas, entonces a la hora de meterle los números a la computadora no va a saber calcular la integral porque estamos trabajando con variables de distintos sistemas. Entonces hay que hacer algo. A ver, ¿qué opinan, muchachos? ¿Qué cambiamos allí? Recuerden que abajo lo que va es R menos RQ al cuadrado, perdón, el módulo de R menos RQ, pero hay que saberlo escribir.
Ajá. Cambia las coordenadas, pero cambiamos las coordenadas ¿de qué? De las dos. De R y de RQ. Se enreda la cosa. Fíjense. Pero fíjense que si cambiamos las coordenadas del numerador, entonces se presenta el problema de que el sistema deja de ser solidario con la fuente, que es lo que estamos integrando. Entonces, el numerador es un problema cambiarlo también. Hay una sola manera de cambiar esas coordenadas sin que se enrede la integral. Bueno, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Hay una manera. Eso es una manera, pero lo que pasa es que no siempre lo vas a poder hacer, porque hay distribuciones de carga que dependen de todas las variables y están en diferentes coordenadas. ¿Mm? Exactamente. Entonces no vale la pena hacer tanto razonamiento, pues. En este caso. En este caso. Entonces fíjense, muchachos. Fíjense que esta resta es sencilla si la tenemos si los vectores están dados en cartesiana. Los vectores. Entonces, uno debería dejar este 1x y este 1y y este 1z, dejarlos fijos, o sea, no cambiarlos. Y lo que uno va a cambiar son las componentes de cada uno de esos vectores. Entonces, fíjense, aquí tenemos un problema de que si la fuente está en cilíndrica, entonces RQ, para poder sacar toda la integral, esto también debería estar en cilíndrica, pero sin cambiar los vectores. Porque, como les digo, la resta se puede hacer muy fácilmente si las direcciones son 1x, 1y y 1z de R y RQ. Entonces, uno lo que debe hacer es colocar acá, cambiar esto a coordenadas cilíndricas. Este xq, cambiarlo por el coseno de phi sub q 1x zq, ¿verdad? Así. Entonces, fíjense, ahorita podemos realizar la resta entre ambos vectores. Fíjense que al final, R, ¿qué es? R es el observador. Es un vector que está fijo en el espacio. No depende de las variables de integración. Vector que está afuera, donde estamos observando el potencial. Entonces, R menos RQ, el módulo de R menos RQ, eso termina siendo algo así. Y entonces, fíjense, muchachos, ahora podemos integrar todo. Fíjense que todo está ahora en función de las variables de Q. Absolutamente todo. Y lo que tenemos es que coger un punto x, y, z en donde queramos medir el potencial. Recuerden que este potencial que está acá, él queda en función de x, y y z. Dime. El rho del diferencial no sería. Sí, tienes razón. Muy importante. Si no estamos mal. Rho sub 0, claro. Pasa que este Rho sub 0 es de aquí.
Sale constante para afuera. Por supuesto, todo puede salir para afuera. Exacto, la computadora lo hace, pues. Uno en la realidad, cuando hace estudios de campo, teoría electromagnética, los ingenieros tienen programado todo esto en la computadora. Pero alguien debió programarlo, debe saberlo, por lo menos montar, pues saber de dónde salen las cosas. ¿Ven? Entonces, una cosa así, hasta ahí sería la pregunta del examen. Serían 3 puntos, aproximadamente. 3, 4 puntos generalmente salen. Solo 4 puntos, pero ustedes no lo van a creer, la mitad del salón siempre se equivoca. Siempre se equivoca. No entienden bien el significado de cada cosa. ¿Ah? Ajá. El R. ¿Cuál R? ¿Cuál R? R. Ah, claro, esta parte de aquí abajo siempre va a quedar así, pues. Claro, R menos RQ, el módulo de R menos RQ, por supuesto que siempre va a ser esto que está acá, pues. Entonces va a salir como siempre sale de acuerdo a la teoría de vectores. Importante, muchachos, ya va. Hay gente que en los exámenes piensa que, bueno, aquí le ponemos... Hay gente que ha hecho esto. Rho menos rho Q, esto al cuadrado, más phi menos phi Q. Hacen cosas así. Este tipo de razonamiento no se puede hacer, porque siempre, como les digo, la resta entre R y RQ está bien definida, es esto que está aquí. ¿Sí? Y apliquen siempre la teoría de vectores en cartesianas, en coordenadas cartesianas. Restar 2 vectores en cilíndrica o restarlos en esférica no es tan sencillo como hacerlo en cartesiana. Cartesianas, ¿qué es lo que tienen las coordenadas cartesianas? Que los vectores directores siempre son fijos. Independientemente del punto donde estemos evaluando, la dirección del vector X, el vector Y, el vector Z siempre es la misma. Pero cuando, por ejemplo, cuando estamos en esférica, no es lo mismo, la dirección del vector R no es la misma en este punto que en este otro, que en este otro. Cambia completamente. Si vamos a sumar o restar 2 puntos que tienen la misma, que aparentemente tienen la misma dirección, no sucede así. Porque el vector 1R, por ejemplo, cambia con la posición en donde lo estemos midiendo en el espacio. Entonces no los podemos restar directamente. ¿Ven la cuestión? Eso parecen detalles tontos, pero eso hace la diferencia. Esos detalles hacen la diferencia. Una pregunta, pero en cualquier tipo de coordenada, el procedimiento a seguir es ese, ¿no? Sí, es más o menos ese. Y dejas el del observador en cartesiano. Exactamente, es la manera más sencilla. Es la manera más sencilla. Exactamente, cuando integres que estén todas las variables allí. Que la computadora pueda hacerlo porque están todas las variables definidas allí con qué integrar, pues. ¿Cómo integrar? Ajá. ¿El RQ siempre va a ser con respecto al origen El RQ va a ser con respecto a la ubicación de la fuente. De la fuente. Donde esté la fuente ubicada, va a estar el vector RQ. Aunque uno tenga rebotado en el eje, por ejemplo, el cilindro, imagínense que lo tenga en cierta posición y Exactamente. con respecto al centro del... Claro, entonces todo cambia y tienes que cambiar todo. Si el cilindro no está centrado en el origen, entonces la cuestión se complica un poquito más. Pero es con respecto al origen, el RQ. Exactamente, con respecto al origen, el RQ. Exactamente. Del coordenado. Exactamente. El RQ se mide desde el origen. Desde el origen hasta donde esté la fuente. Hasta donde esté la fuente. Profesor, una pregunta. En el caso de este ejercicio que quieran sacar
Exactamente, exactamente. Puedes hacer XY igual a 0. Bueno, eso fue lo que hicimos allí, pues. El XQ y el YQ eran nulos para ese caso. Pero claro, aquí no son nulos, en el caso del cilindro no son nulos porque ahí tienes que medir en todo el hacer la integral sobre toda la fuente. Sobre toda la fuente. Exactamente, por supuesto. El potencial en el espacio, en qué coordenadas queda en función de X, Y y Z. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Bueno, vamos a pasar a lo que sí ya, con un tema que ya vamos a terminar ya prácticamente la teoría que va para el examen, toda la variedad de problemas que pueden aparecer allí. El último tópico. Hay una cosa ahí. A ver, ok. Ok, muchachos. Entonces, fíjense, si quieres la cinta, la terminas al final. ¿Sí? Ok. Dale, ok, muchachos, entonces fíjense, tienen una carga Q, un conductor perfecto. Vamos a analizar este caso. Fíjense una cosa, que es que el conductor perfecto, dentro del conductor perfecto, como hemos visto, no hay campo eléctrico. Entonces, si tenemos una carga aquí arriba, esa puede producir un campo eléctrico que puede hacer incidencia sobre la superficie, y dentro del conductor entonces no sucede, no existe campo eléctrico. Pero ¿qué debe cumplirse dentro de, o sea, o por lo menos en la interfaz, en la interfaz del vacío con el conductor perfecto? ¿Qué sucede allí? Las componentes tangenciales de campo eléctrico deben ser continuas, independientemente del caso en donde estemos. Entonces, el campo eléctrico si acá adentro no hay campo, entonces el campo que se genera debe tener dirección normal. El campo total debe tener dirección normal a la superficie, bien sea en esta dirección o bien sea en esta otra. Pero fíjense, si esta carga Q que está acá es positiva, ¿qué tipo de inducción de carga se inducen sobre ese conductor perfecto? Deberían de inducirse cargas negativas. Entonces, en ese conductor perfecto deben inducirse cargas negativas. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué produce? Eso lo que hace es que este sistema, si esta carga que se están induciendo son negativas, y aquí hay una distancia, vamos a ponerle una distancia h, desde esta carga hasta el plano, entonces eso equivale a que este sistema que está aquí arriba, equivale a que uno tenga una carga sola negativa aquí abajo, que también esté generando su propio campo. ¿Qué sucede? Estas cargas que están, esta carga que está acá, automáticamente se está reflejando con respecto a este plano que está aquí. Este campo, esta cantidad de cargas negativas que están acá, están generando su propio campo. Esta carga está induciendo cargas negativas acá, y a su vez estas cargas negativas inducen su propio campo. Entonces, ese sistema esa sumatoria como de esos dos campos que se generan acá
tanto producido por estas cargas positivas como por estas cargas negativas, es equivalente a tener un sistema en el cual no tengamos conductor y a su vez tengamos una carga negativa que es el reflejo de esta que está aquí. Entonces, en ese caso, el campo total en realidad producido en este sistema sería como el equivalente a sumar el campo producido por esta carga menos Q y el campo producido por esta carga Q. O sea que esto sería, en realidad, la sumatoria de dos campos, tanto de este que está acá como de este que está aquí. Entonces este sería como el campo total. Entonces eso es lo que dice el método de las imágenes. Lo que dice es que si tenemos una carga Q y un plano conductor perfecto, entonces eso lo podemos modelar, podemos quitar el plano y poner una carga de signo contrario a la que tengamos aquí, a la misma distancia que teníamos del conductor perfecto. Y el campo en esta estructura que está acá va a ser la contribución de la carga ficticia con la carga real. Eso es lo que dice el método de las imágenes. ¿Eso te anularía las que son perpendiculares al plano? Claro, ¿qué pasa? Este campo que está siendo generado aquí, en realidad tiene signo contrario. Esta carga es de distinto signo que esta. Entonces, claro, cuando tú vienes a ver las componentes, lo que realmente se anula acá son las componentes tangenciales del campo. ¿Ves? Las componentes tangenciales que estén siendo evaluadas aquí. O sea, lo que dice la condición de borde. ¿Ves? Y lo que sobrevive es la componente normal. Es la componente normal. Entonces, la componente normal al campo es lo que sobrevive. Y la componente tangencial en la superficie del conductor no sobrevive. Entonces, el campo total para un caso así, porque vectorialmente, fíjate, acá esta contribución queda así, y esta otra queda así. En realidad tiene esta dirección con signo contrario. Entonces, al sumar los dos vectores, tangencialmente se anulan las componentes. Claro, en este caso, por supuesto, que va hacia abajo, pues como lo estamos colocando. En realidad, aquí, bueno, lo colocamos así de manera matemática. En realidad, este campo M- va en dirección contraria. Y el campo total se supone que va así. Vamos a ponerlo una vez. Esto va así, E-, y aquí el E total. Así. Entonces, bueno, en ese caso, fíjense que E total viene siendo E más E menos. Entonces, fíjense, si este campo, si esa carga Q si este RQ tiene coordenadas, vamos a ponerlo ZQ, 1Z, vamos a ponerlo 0, 1X, más 0, 1Y, más H, 1Z. Vamos a suponer que esto sea Z igual 0. Si esas son las coordenadas, entonces hay que sumar la contribución de cada uno de las cargas, de las dos cargas. Entonces sería
ponerlo. Bueno, muchachos, entonces, si uno tiene dos cargas, entonces, bueno, lo que tiene es que sumar la contribución de ambas. Como ambas están fuera del origen, entonces hay que aplicar esta definición y de una vez resolver. Aquí la dirección del campo, esta que está acá, para la carga positiva, la dirección del campo para la carga negativa, esta que está aquí, y esta es la distancia que hay entre el observador y la carga. Esta para el caso de la carga positiva y esta para el caso de la carga negativa. Y por supuesto, esto es válido solo para z mayor que 0. Si esto es z mayor que 0 y esto es z menor que 0, entonces esta solución es válida solamente para cuando z es mayor a 0. Se supone que el campo es igual a 0 dentro de un conductor perfecto cuando estamos dentro de él. Para z menor que 0, entonces el campo es nulo.
Ok, muchachos, preguntas. Porque dentro de un conductor perfecto, en la realidad, el campo es nulo. O sea, el método es válido solamente por encima del conductor perfecto. En otras palabras, donde está la carga real, pues, alrededor del volumen donde está la carga que es verdadera. Esa carga negativa es ficticia. Exactamente, bueno, puede ser una placa o puede ser un volumen, pero lo cierto es que el conductor perfecto bloquea el campo, hace una especie de blindaje y el campo no pasa para el otro lado. Exactamente, por el efecto de las cargas superficiales. Ok, muchachos, preguntas. Ajá. Ya va, muchachos, no se vayan todavía. Vamos a hacer un último ejemplo. Ajá. Ajá. Sí, pero dentro, en la otra parte, si esto fuera una placa, aquí afuera, se inducen cargas negativas sobre la superficie. Si fuera una placa, entonces del otro lado tendría que haber cargas o campos, un campo remanente para que se pudiera inducir nuevamente carga dentro del otro lado. Pero en principio, si no hay más cargas y el plano es infinito, el conductor perfecto bloquea el campo y hace que no pase para el otro lado. ¿Ves? Ok, muchachos, para que se lleven esto, para que lo hagan para la casa. Vamos a poner esta carga Q, una carga Q aquí y otra carga acá, un plano acá. Poner que esto sea una distancia D. Y acá otra distancia D. Ok, muchachos, vamos a suponer que sea ese caso. Si son dos planos conductores, ¿cómo resolvemos? ¿Qué les dice la lógica? Ajá. ¿Cómo lo colocamos las cargas ficticias? Acá, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Ajá, por acá me dicen, bueno, que el valor de las cargas debe ser como dividido entre dos, ¿verdad? De las cargas ficticias para que sea el valor de la carga total. ¿Será eso cierto? Fíjense que ¿cuál es la base del sistema de las imágenes? Que se cumplan las condiciones de borde en las fronteras. Que se cumplan las condiciones de borde en la frontera. Entonces, las componentes tangenciales de campo en los planos deben ser nulas. ¿Cómo garantizar eso con un sistema así? Muy difícil. Es muy difícil. ¿Y cuál será la solución? A ver, hay algo que no estamos haciendo. Fíjense. Exactamente. Con un sistema así, muy difícil que las componentes tangenciales de campo en esa superficie sean nulas. Y entonces, ¿qué? Hay algo que debemos hacer. Voy a poner esto aquí mejor. Fíjense, cuando uno refleja esta carga, ¿de dónde salió? De reflejar esta. Pero esta no estará también haciendo influencia para acá. Y así, ¿verdad? Entonces, la manera en que se resuelve eso es mejorar el modelo y hacer múltiples reflexiones. Entonces, en vez de reflejarse esta carga en una sola vez, y hacia acá y hacia acá,
en realidad esta también se refleja con respecto a este plano y esta se refleja también con respecto a este. Entonces, aquí hay que inventar otro plano ficticio. Y acá exactamente, menos Q, exactamente. Entonces hay que reflejarlo otra vez. Y si uno sigue reflejando, consigue infinitas cargas. Es una sumatoria de campos. De campos lo que hay aquí. Dentro de este volumen, en realidad el campo es la sumatoria de las contribuciones de cada una de las imágenes que tengamos allí. Ustedes saben el problema ese de lo... Bueno, ustedes desde muchachos deben haberse dado cuenta cuando uno está en la casa con un espejo, lo enfoca con respecto a otro. Entonces se ve como una imagen metida dentro de otra, dentro de otra. Bueno, es exactamente el mismo caso. Estos son, en los planos conductores perfectos son planos reflectores, en realidad. Reflectores de campo. Y entonces, al colocar dos espejos, uno enfrente del otro, entonces sucede esto. Entonces se ve la imagen que tengamos acá, se ve metida una dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Entonces esto es lo que tengamos aquí adentro, entonces va a ser la sumatoria de la contribución de cada una de las cargas imágenes que tengamos allí. Son infinitas cargas imágenes, exactamente, como el problema de los espejos en la casa. ¿Ves? Pero dentro, como el campo se debilita cada vez que uno se aleja de la fuente, entonces el campo, al final, esa sumatoria da una serie que es un número finito. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, eso es bueno que lo sepan. La expresión la pueden encontrar en la casa. Es realmente una sumatoria de campos. Es una sumatoria de campos. Bueno, muchachos, yo creo que con esto ya terminamos la filmación de hoy. Sin embargo, no se vayan a ir porque todavía hay un pequeño grupo